Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Activistas de derechos fundamentales han reiterado sus denuncias sobre la grave situación que enfrentan los pacientes con VIH en Venezuela, donde desde el 2009 empezaron a registrarse episodios de desabastecimiento de antirretrovirales. La inversión del Estado venezolano para dar respuesta a pacientes con VIH pasó de $109 millones en 2010 a $1.600.000 en 2016, por lo que poco a poco la vida de muchos comenzó a depender del apoyo de la cooperación internacional, como expone Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA. Es importante en este momento que la cooperación internacional no desvíe la mirada a otro lado, que esté pendiente de aquí en Venezuela, porque es importante en este momento. En tanto, Eduardo Franco, secretario general de Gente Positiva, ratifica que todo lo que existe en este momento en Venezuela para las personas con VIH es producto del trabajo de la sociedad civil. Gracias a la cooperación internacional y que han logrado sobrevivir toda esta cantidad de personas. Si no fuera por la cooperación internacional, lamentablemente, pues muchos ya hubieran fallecido, pues justamente por la falta de tratamiento antirretroviral. La calidad de vida de las personas con VIH han sido muy desmejorada a través de esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en Venezuela, más la pandemia del COVID. En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha argumentado que las sanciones impuestas por la comunidad internacional han tenido un impacto brutal y han afectado el acceso a alimentos y medicamentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porra, junto a 7 diputados oficialistas, presentaron ante el Parlamento Nacional una iniciativa de declaración para denunciar la Carta Democrática Interamericana, implicando que Nicaragua inicie un proceso para salir de la Organización de los Estados Americanos en el contexto del rechazo internacional a las votaciones del 7 de noviembre. La iniciativa denominada Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en los asuntos internos de Nicaragua, fue aprobada por mayoría en la Asamblea e insta al presidente de la República en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno a que denuncie la Carta Democrática siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en sesión parlamentaria: instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado y de gobierno denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que según la Carta del organismo internacional, el procedimiento de salida voluntaria de un país como miembro activo de la organización demora 2 años, tiempo durante el cual el país mantendrá sus obligaciones y responsabilidades como cualquier otro miembro pleno de la organización, y añadió su opinión sobre esta decisión. ¿Qué problemas? Porque en realidad esto va a ser en primer lugar aislar a Nicaragua. Nicaragua se va a autoaislar, se va a quedar como un paria, sin posibilidad de intercambio con nadie. Vamos a entrar en más limitaciones económicas de las que ya tenemos. El gobierno de Daniel Ortega sufrió el 12 de noviembre una derrota política en la Asamblea General de la OEA cuando 25 países aprobaron una resolución que declaró las elecciones que dieron el triunfo a Daniel Ortega como unos comicios sin legitimidad democrática. Los cancilleres del organismo hemisférico establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una apreciación colectiva de la situación del país de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y que tome las acciones apropiadas que pondrían al gobierno de Ortega ante una posible suspensión del organismo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Miembros del gobierno de Nicaragua no podrán ingresar a territorio estadounidense siguiendo la prohibición establecida por el presidente Joe Biden, que deniega el ingreso al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y a varios funcionarios del gobierno sandinista. Esta decisión forma parte de las medidas punitivas que Washington está tomando como respuesta a las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre que desembocaron en la 4ª reelección consecutiva del presidente Ortega y que el propio mandatario estadounidense calificó como fraudulentas. Esta medida restrictiva se impuso a todos los funcionarios electos de Nicaragua, tales como miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros actores políticos que, según la administración Biden, socavan la democracia en el país centroamericano.
A través de una proclama, el presidente Biden condenó los actos represivos y abusivos del gobierno sandinista contra líderes de la oposición nicaragüense, líderes de la sociedad civil y periodistas a medida que se acercaban las elecciones de noviembre. Acciones catalogadas como autoritarias y antidemocráticas y que, en palabras del mandatario estadounidense, dañan los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia, paralizando el proceso electoral y despojando a los ciudadanos del derecho de elegir en unas elecciones libres y justas. Sin dejar atrás su tono condenatorio, el presidente Biden denunció el comportamiento de las autoridades policiales y penitenciarias que contribuyen al clima represivo promulgado por el gobierno de Ortega a través de arrestos y detenciones por motivos políticos, denegándoles la libertad a quienes simplemente ejercen sus derechos civiles. Además, según constatan desde el gobierno estadounidense, muchos de estos presos sufren abuso físico y psicológico en los centros penitenciarios, donde asiduamente son sometidos a intensos interrogatorios. Esta nueva orden de Biden se produjo apenas un día después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá impusieran sanciones selectivas a los funcionarios nicaragüenses en una respuesta conjunta a las elecciones del 7 de noviembre y que muchos países catalogan como una farsa. Adicionalmente, el presidente Joe Biden también extendió por un año la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua, y es que, según aseguró el mandatario estadounidense, la violencia indiscriminada por parte del régimen de Ortega continúa representando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por su parte, y desde Managua, el presidente Ortega se ha burlado de sus críticos estadounidenses, a los que califica de imperialistas yanquis que intentan socavar el proceso electoral de Nicaragua. En tanto, muchos analistas y especialistas en relaciones internacionales se mantienen escépticos y dudan del impacto y la eficacia real de estas medidas, y es que las sanciones previas y las prohibiciones de viaje a algunos funcionarios nicaragüenses impuestas previamente por el presidente Biden o el exmandatario Donald Trump no han logrado disuadir al presidente Ortega ni a su equipo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de seguir denunciando los ataques a la democracia en la región latinoamericana, con el objetivo de acabar con las peores tiranías. En especial se refirió al caso de Cuba, donde en los últimos meses se han registrado históricas manifestaciones con la participación de miles de personas tomando las calles, exigiendo libertad y denunciando la represión por parte del oficialismo. Ante eso, aseguró que la defensa de la democracia pasa por denunciar a las peores tiranías en el país caribeño, pero también en Nicaragua y Venezuela. La defensa de la democracia exige que sigamos denunciando cómo aún se resisten a dejar el poder las peores tiranías que siguen atando a sus pueblos, quebrándolos, manteniéndolos en la miseria. El lunes 15 de noviembre se había convocado la marcha cívica por el cambio en Cuba, pero el presidente Miguel Díaz-Canel ilegalizó la protesta y avisó que estaban dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Ante esas advertencias y con la militarización de las calles del país, la mayoría de los manifestantes prefirieron quedarse en casa y no salir a protestar para evitar ser arrestados o atacados por las autoridades cubanas. Almagro avisó que las acciones del oficialismo cubano no harán detener el rumbo del país hacia la libertad, algo que en su opinión está reclamando la mayoría del pueblo de Cuba. No hay, ni habrá opresión, dictadura, represión, torturas o asesinatos que puedan en definitiva a largo plazo detener a la democracia. Almagro hizo estas declaraciones durante su participación vía telemática en el foro Libertad en la Era Digital, organizado por el Miami-Dade College. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19 serán los temas a tratar en la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de Economía Tatiana Cloutier, por el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia para enfrentar la pandemia. El canciller detalló que el formato de la cumbre incluye
2 horas de reunión trilateral entre los jefes de Estado, así como 1 hora de encuentro bilateral entre los presidentes López Obrador y Biden, y 1 hora más para la reunión bilateral entre el mandatario mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Para México, los temas principales, vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo, sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México. Cómo nos preparamos para la próxima pandemia. Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023. Simpatizantes del presidente López Obrador han convocado a reunirse en la Plaza Lafayette para dar la bienvenida al mandatario y demandar que se concrete una reforma migratoria. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde Washington. Con cerca de 51 millones de dosis de vacunas aplicadas y más de 22 millones de personas con el esquema completo de vacunación, equivalente al 44.7% de la población, en Colombia el gobierno decretó la exigencia obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 18 años que deseen ingresar a bares, discotecas, teatros, cines, parques de diversiones y demás lugares públicos o privados que signifiquen aglomeración de público. La medida busca disminuir la incidencia de un posible cuarto pico de la pandemia y estimular la vacunación masiva en la población, especialmente joven, según indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Si logramos hacer que la gente sienta que es serio y que los establecimientos realmente piden su carnet de vacunación y que estamos haciendo operativo, estamos mirando que la gente esté efectivamente con su carnet y que se esté solicitando, vamos a tener éxito. Colombia enfrenta un incremento de nuevos contagios y muertes por COVID-19, por lo que el gobierno hizo un llamado a la población a que se vacune y dio instrucciones para que los migrantes venezolanos accedan a los biológicos sin importar su estatus migratorio, aclaró el ministro Ruiz. Pueden vacunarse, ya sea a través de su certificado, a través del hecho de que esté ya en un censo, e incluso cuando no hay censo, en el momento de la vacuna diligenciar el censo. Las autoridades colombianas recordaron que la falsificación de los carnets de vacunación es un delito que se castiga hasta con 9 años de cárcel. La exigencia del documento ha motivado a miles de colombianos inmigrantes a acudir masivamente a los centros de vacunación, mientras que el gobierno mantiene la meta del 70% de la población vacunada para final de año. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La Organización Mundial de la Salud continúa expresando su preocupación por el avance de la administración de una dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19, mientras varias naciones en el mundo continúan enfrentando la escasez de estos viales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ningún país puede simplemente vacunar para salir de la pandemia. No se trata solamente del número de personas vacunadas, se trata de quién está vacunado, dijo, para luego agregar. Los países con la mayor cobertura de vacunas continúan almacenando más vacunas, mientras que los países de bajos ingresos continúan esperando. Cada día se administran 6 veces más refuerzos a nivel mundial que las dosis primarias en los países de bajos ingresos. Este es un escándalo que debe detenerse ahora. El director de la OMS destacó que COVAX, el programa de intercambio de vacunas para proporcionarlas a países de ingresos bajos y medianos, podría ayudar a aliviar la disparidad. La pandemia del COVID-19 continúa provocando casos de contagios, hospitalizaciones e incluso muertes. En las últimas semanas, Europa reportó más de 2 millones de casos y tan solo en una semana registró la mayor cantidad en esa región desde que comenzó la pandemia. Y en este escenario, la farmacéutica Pfizer Incorporated anunció que concretó un acuerdo con un grupo respaldado por Naciones Unidas para que otros fabricantes puedan producir su píldora experimental contra el COVID-19, abriendo la puerta a una distribución del fármaco que podría alcanzar a la mitad de la población mundial. Con la firma de este acuerdo, Pfizer concedería una licencia para la píldora antiviral All Medicines Patent Pool, con sede en Ginebra, lo que a su vez permitiría a las empresas de medicamentos genéricos producir la píldora para su uso en 95 países, que suponen en torno al 53% de la población mundial.
Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países de bajos ingresos y renunciaría a las regalías por ventas en todos los países cubiertos por el acuerdo, mientras el COVID-19 siga siendo una emergencia de salud pública. La píldora antiviral, según Pfizer, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% en personas con cuadros de leves a moderados. Pfizer dijo que pediría a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y otras agencias reguladoras la autorización del medicamento lo antes posible. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Los precios de varios productos de consumo en los Estados Unidos están en una escalada ascendente, poniendo presión al presidente Joe Biden para que se logre aprobar su ambicioso plan de gasto social, ya que las encuestas muestran una baja aceptación de su gestión que lo ponen por debajo del 50%. El gobierno señala que las posibles causas del incremento en los precios es porque los estadounidenses están comprando más, sumado a los problemas en la cadena de suministros y los cuellos de botella en algunos puertos del país, por lo que argumenta que su legislación de gasto social, a la que los republicanos se oponen, ayudará a superar esta tendencia, ya que los consumidores estadounidenses deben pagar más actualmente por alimentos, gasolina, autos e incluso casas, algo que afecta directamente la recuperación económica luego del duro golpe que significó la pandemia del COVID-19. La administración Biden dice que los costos más altos se deben a los esfuerzos que se realizan para que los estadounidenses vuelvan al trabajo, aun cuando los casos de COVID-19 siguen sumando y muchos se resisten a recibir la vacuna. La Casa Blanca subraya la necesidad de que los demócratas aprueben en la Cámara de Representantes esta semana el paquete de gasto social de casi $2.000 millones que incluye iniciativas climáticas. Brian Dees, director del Consejo Económico Nacional, resaltó que la inflación es alta y está afectando a los estadounidenses en su bolsillo y en sus perspectivas económicas, y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC agregó: Queremos mejorar la capacidad productiva de nuestra economía, lo que de hecho reducirá las presiones sobre los precios. Queremos que más personas trabajen, lo que en realidad reducirá las presiones sobre los precios. Los líderes republicanos se oponen al paquete de gastos argumentando que es demasiado costoso, advirtiendo que solo alimentará la inflación, como destacó el senador republicano por Wyoming, John Barrasso, también en declaraciones a la cadena ABC. La razón por la que creo que los precios van a subir es por algunas de las cosas que han incluido en el proyecto de ley sobre energía y clima, que van a elevar considerablemente los costos en el próximo año, en un momento en el que los estadounidenses, la gente, ya está pagando precios altísimos por la calefacción en sus hogares, conducir sus autos y comprar víveres, dijo. El descontento económico está alimentando las frustraciones de algunas personas con la gestión del presidente Joe Biden, y según una encuesta reciente del Washington Post y ABC News, solo el 39% de los estadounidenses aprueban la forma en la que el mandatario está manejando la economía. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó a comienzos de semana que una prueba de armas antisatélites realizada por Rusia contra uno de sus propios objetivos ha generado escombros que son un riesgo para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, además de arriesgar otras actividades en el espacio. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo sonar la alarma llamando a la prueba imprudente y un riesgo para la Estación Espacial Internacional, donde están a bordo astronautas y cosmonautas. En conferencia de prensa dijo que el comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Rusia lanzó el lunes una prueba de armas antisatélite contra uno de sus propios satélites, creando más de 1,000 piezas de escombros. La agencia espacial rusa dijo en un mensaje publicado en Twitter que la estación estaba en zona verde. Por su parte, Bill Nelson, jefe de la NASA, dijo que la agencia espacial continuará monitoreando los escombros en los próximos días, y a la tripulación de la estación espacial, compuesta por 4 astronautas estadounidenses, un astronauta alemán y 2 cosmonautas rusos, se le ordenó refugiarse en sus cápsulas de nave espacial acopladas durante 2 horas después de la prueba. Estas pruebas recientes han planteado dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones espaciales esenciales para las actividades comerciales de los servicios bancarios y GPS, y funcionarios han dicho que el espacio se convertirá cada vez más en un dominio importante para la guerra.
John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del permanente propósito que Estados Unidos tiene para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, y que tuvo otro capítulo esta semana con la extradición desde Guatemala de Luis Enrique Martinelli, uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en Guatemala con Julio Talamonti, analista en seguridad y justicia y exdirector del sistema penitenciario. Sabemos que los hermanos Martinelli fueron capturados, es decir, aprehendidos acá en territorio guatemalteco, pero eso no es una casualidad, es decir, ya viene un caso armado debidamente, un caso bien documentado por juzgados estadounidenses, particularmente de la ciudad de Nueva York, donde se les acusa de delitos considerados federales, allá utilizar el territorio estadounidense, por ejemplo, para el lavado de dinero, para facilitar ese delito. Eso quiere decir que había ya previamente todo un seguimiento de la justicia norteamericana. Ellos sabían muy bien una situación. Con Panamá no tienen un convenio de extradición Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Aprovecharon la coyuntura de estos viajes frecuentes hacia el territorio guatemalteco de los hermanos Martinelli. ¿Por qué viajaban aquí a Guatemala? Decían tener el estatus de diputados del Parlamento Centroamericano, lo cual hacía que viajaran frecuentemente a Guatemala. Pero cuando empezó este proceso, se pudo constatar una cosa también que es muy importante, y este asunto es que no eran diputados titulares. Cada país que integre el Parlamento Centroamericano tiene 20 diputados titulares que representan y unos cuantos diputados suplentes por si alguno enferma, fallece, renuncia. Ellos eran diputados suplentes. No pudieron hacer constar precisamente el hecho de esa inmunidad que puede dar la figura del antejuicio, de la cual sí gozan los diputados del Parlacén. Eso hizo que, probada esa situación, se allanara el camino por parte de la justicia guatemalteca. ¿Por qué? Porque en Guatemala no están siendo perseguidos penalmente por ningún delito. Pero los hermanos Martinelli, obviamente sabiendo claramente que es Estados Unidos quien los está solicitando en extradición, desde el año pasado interpusieron una serie de recursos legales ante la justicia guatemalteca, simple y sencillamente para tratar de evitar en primera instancia, cosa que no pudieron, y luego de retardar lo más que pudiesen esta extradición. Sin embargo, ya no les quedan más recursos. Ha fallado la justicia guatemalteca, que va a honrar el jus gentium, el derecho de gentes, el derecho internacional público, y lo constatamos precisamente en las instalaciones específicamente de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde el Estado guatemalteco, haciendo uso de ese convenio de extradición vigente con Estados Unidos, entrega directamente al menor de los hermanos Martinelli a la justicia estadounidense, y se espera que probablemente en un plazo de una semana, 2 semanas a lo sumo, el otro hermano Martinelli también sea deportado. Aunque son hermanos, son procesos individuales, investigaciones individuales que han seguido la justicia federal de Estados Unidos. Y de esta manera Guatemala cumple y honra con su compromiso. Ahora, llama la atención el inmenso número, récord 2021, de solicitudes de extradición. Eso significa una cuestión, de que están utilizando el territorio guatemalteco tal vez como un enclave para coordinar, para planificar, para facilitar esas situaciones que pueden ser delictivas, sobre todo en Estados Unidos, cuando hablamos de delitos específicos vinculados a la corrupción o de delitos específicos vinculados al trasiego de lo que es sustancias prohibidas como las drogas, y lo que se deriva también de la ley contra el crimen organizado. Licenciado, ¿qué significa esta entrega en la relación que existe entre Estados Unidos y Guatemala? La relación entre Estados Unidos y Guatemala históricamente ha sido muy buena. Somos países que colaboramos, llamémosle así, mutuamente. Definitivamente que esto refuerza aún más ese sistema de colaboración bilateral que existe entre Guatemala y Estados Unidos. Guatemala es un socio importante. De hecho, para nosotros también, hasta en lo comercial, Estados Unidos es nuestro socio más importante porque es al principal que vendemos nuestros productos. Esto lo que significa seguramente es un fortalecimiento de esa relación bilateral, y obviamente la muestra de la buena voluntad del Estado guatemalteco de honrar y de cumplir sus compromisos en materia legal, en este caso en materia del derecho internacional público. Era el analista guatemalteco Julio Talamonti abordando el tema de la extradición de Luis Enrique Martinelli a Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.